Asambleísta Eduardo Encalada. Señor presidente, compañeros y compañeras, estamos tratando el tema si se le da o no le da inmunidad a la comisión que redactó el problema de Angostura, un problema que no solamente ha ocurrido aquí en el Ecuador. Alrededor de Angostura hay una serie de situaciones que merece ser comentada en esta sesión, señor presidente, y que no consta en el informe. El informe únicamente se dedica a relatar fechas, horas, el bombardeo que posiblemente salió de tal base o tal lugar. Allí no está el fondo del problema, señor presidente. El problema de Angostura es un problema geopolítico de América Latina y del mundo. Yo quiero comenzar, señor presidente, manifestando que el mundo cada vez se aterroriza al escuchar lo que ve a través de la televisión y a través de los comentarios de la prensa y de la radio, las atrocidades que ocurren en Medio Oriente. Y eso es lo que está ocurriendo con los países árabes, como Jordania, como Gaza, como Líbano, y alrededor de una base gigante puesta por los americanos en un Estado que quiere hacer y deshacer en el mundo. Me refiero a Israel. Ese es el proyecto, señor presidente, hacer de Colombia una nueva Israel y hacer de Ecuador un país que sufra las consecuencias de la guerra. Pero esta posición de Angostura, señor presidente, es el inicio, no sé de qué futuro nos tenga o nos depare el destino a los pueblos latinoamericanos y especialmente a los países como Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, países desgraciadamente llenos de riqueza, llenos de petróleo, llenos de minas, pero sobre todo, señor presidente, llenos de agua. El emplazamiento de las bases norteamericanas sobre pretexto de Angostura es para el agua, señor presidente. Pero para de aquí a 30 años o 25 años más o menos, alguna vez el señor canciller del Brasil tenía una reunión con el secretario de Estado norteamericano, una reunión internacional, y el secretario de Estado manifestaba que la Amazonía debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Inmediatamente el señor canciller del Brasil le contestó y le dijo que hay que hablar mucho y hay que esperar mucho tiempo para que eso ocurra. Pero tenemos que comenzar declarando a la ciudad de Nueva York Patrimonio de la Humanidad, para que todos los ciudadanos del mundo lleguemos a esa gran metrópoli sin los pasaportes y sin los impedimentos que hoy tenemos. ¿Por qué, señor presidente, se empiezan a agitar las aguas en esta parte del mundo? Porque justamente estamos en el cambio climático, tenemos los efectos del cambio climático y acabamos de pasar y de ver esa reunión en Copenhague, en donde los líderes del mundo, con la mayor desfachatez, no dieron la más mínima solución al problema. Tanto los Estados Unidos como China, Japón y todos los países industrializados no ceden absolutamente nada y casi no hemos avanzado de Kioto a Copenhague. Pero sí están interesados en el agua. En San Francisco, en Las Vegas, en el sur de los Estados Unidos, este momento
en el año 2010 hay lugares extensos, ciudades pequeñas, medianas y grandes, que ya no tienen agua. Tienen que traer con cisternas desde grandes distancias. ¿Cuál es el proyecto, señor presidente? El proyecto de aquí a 20 años, en el año 2030, se tiene previsto la construcción de grandes acueductos para que se lleve el agua del Orinoco y del Amazonas. Ya no va a ser la guerra del petróleo, posiblemente sea el agua y de las minas. Pero todo esto, la Comisión de Angostura no nos dice absolutamente nada y se dedica a reproducir hechos y circunstancias que ha dado nuestra prensa nacional. Ese no es un informe que le fortalece al país. El país, este gobierno actuó de la manera más digna, defendiendo la soberanía nacional ante el ataque. Ante la comunidad internacional, Ecuador quedó como la víctima. Sin embargo, hasta hoy día no se ha solucionado ese ataque infame que tuvo en marzo de hace 2 años. Yo creo que la Comisión no cumplió el trabajo. La Comisión no nos dice si acaso hay todavía o se han incrementado los grupos insurgentes de Colombia en territorio ecuatoriano. La Comisión no nos ha dicho si acaso nuestra gente sigue sufriendo esa desproporción de habitantes de Colombia en una mayoría con nuestros habitantes que va siendo minoría en el cordón norte del Ecuador. Creo que el Ecuador, y como una recomendación al gobierno, tiene que interesarse más en el cordón fronterizo, crear escuelas, hospitales y dar atención a nuestros coterráneos. El asunto de Angostura no solamente, señor presidente, era fijar el día, la hora y los efectos de la muerte de un señor Reyes, líder de las FARC de Colombia. Lo importante es defender nuestra soberanía, hacer conciencia latinoamericana y mundial que está en juego la riqueza de nuestra patria, sobre pretexto de estos acontecimientos que ojalá no se repitan como Angostura. A eso es lo que tenía que referirse el informe. El informe, alertar al mundo, alertar al país, alertar a Sudamérica y a todos de que estos son pretextos que utilizan los norteamericanos, los señores del norte, para seguirnos humillando. Todo el tiempo, señor presidente, hemos sido víctimas del saqueo del petróleo de este país. El pueblo ecuatoriano no se ha beneficiado del petróleo, se han beneficiado nacionales. Y el problema que existe en el sur de Colombia y en el norte del Ecuador es la gran cantidad de petróleo que existe allí. El petróleo del Putumayo conectado a grandes reservas en el norte del Ecuador, en la zona norte. Ese es el verdadero problema presente, el verdadero problema a mediano y futuro, señor presidente. Desgraciadamente es quitarnos el agua, llevarnos el agua que será el tesoro de la humanidad para nuestros hijos y nuestras próximas generaciones. En eso estemos atentos y en eso hagamos conciencia, hagamos que este país tenga una educación primaria, secundaria y universitaria de calidad, para que todos estemos conscientes y podamos defender los derechos de nuestra gente, los derechos del buen vivir. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es obligación de los ecuatorianos estar atentos a lo que nos puede ocurrir. Que no se vuelva a suceder un nuevo Israel en América, que las bases de Colombia no sean para atacar a los países vecinos y a toda nuestra área latinoamericana. A eso es lo que se trata Angostura. No es solamente el bombardeo para matarle al comandante Raúl Reyes, es para controlarlos y seguirnos explotando. Muchas gracias. Gracias.